Así es que iniciamos el tema del día de hoy. Como usted sabe, nos quedamos en el capítulo número 20 del libro de los Salmos y pues vamos a dar continuidad. Fíjense que después de haber manifestado al final del Salmo número 19 que Dios era su redentor, el rey David dice aquí que Dios efectivamente asiste a quien lo busca y protege en tiempos de tribulación a quien deposita su confianza en él. Y esa es la realidad de lo que podemos ver. Entonces, vemos también que el título de este salmo, pues es el mismo que varios otros salmos, ¿verdad? Normalmente se lo titula al músico principal, Salmo de David, y pues es justamente para el director de los cantos o de los cantores, este Salmo de David. Y dice que, bueno, aquí el salmo en sí propiamente pues es diferente, sobre todo porque está en la voz de una multitud que ora en el nombre del rey de Israel, en nombre del rey de reyes, mientras que se está alistando para ir a la batalla. Es justamente en donde versa propiamente este salmo que el rey David se estaba alistando para la batalla y entonces de allí viene esta petición de fortaleza, de que Dios le ayude en estos momentos de prueba, ¿no? Y esto se ve en la forma en que el Salmo habla en la primera persona del plural, nosotros. Esto lo vamos a estar viendo a lo largo de este Salmo. La primera persona del singular, que sería yo, solamente se lee ahí en el versículo número 6 y es probablemente la respuesta del mismo David o del sumo sacerdote en nombre de David que estaba haciendo este comentario que vamos a ver a continuación. Pero quiero decirles entonces que dado que este es un salmo de David, pues quizá David tomó un momento de oración espontánea de la gente en su nombre, ¿verdad? Y lo transformó en un canto para recordar y rememorar la fuerza espiritual y la gloria de ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, en muchas ocasiones yo como pastor tomo de parte de todos ustedes una oración espontánea cuando estoy en mi intimidad con el Señor y levanto mi voz como si estuviésemos todos juntos, ustedes y yo. Y esto es porque justamente en mi corazón están todos ustedes en el momento de levantar mis plegarias. Y por eso se hace ese tipo de oraciones, como lo vamos a ver en este salmo en particular. Y aun cuando vemos que se le atribuye, y es un salmo del rey David, pues él está escribiendo este cántico como si fuera el pueblo el que estuviera haciendo esta oración o este cántico nuevo delante de Dios. Y por eso en la primera parte vemos cómo el pueblo ora por el rey y dicen entre los versículos 1 y 2 que Jehová te oiga y te ayude. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostengan. Miren, lo que dice la traducción del tefilín respectivo dice, estos dos versículos los leo de esta manera. Te responderá el Eterno en el día de sufrimiento. Es exactamente la traducción en donde dice que Jehová te oiga y te ayude. Dice, te hará prevalecer el nombre del Dios de Jacob. Y dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Justamente es lo que pedimos, ¿verdad? Y dice, enviará tu ayuda desde el lugar santo y desde Sión te apoyará. Es cuando dice ahí, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Bueno, entonces vamos a ver aquí que esta, como les comento, pues era una oración de una multitud o congregación basada específicamente en el uso de nosotros, lo que vamos a ver en el versículo 5 más adelante. Y es una oración de que Dios respondería, ¿verdad? Las oraciones de uno, que en contexto es el rey preparándose para la batalla, como les comentaba. Y sabemos que la palabra te, cuando dice ahí justamente Jehová te oiga, se refiere a una persona que está en singular, ¿verdad?
P es singular en todo momento, identificado con lo que les comento del versículo 6 como el ungido del Señor. Y esta es la imagen del rey David antes de la batalla. Y tal vez algo así como la batalla contra los sirios que se capitula en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, pues ahí en el tabernáculo de Dios, ofreciendo oraciones y sacrificios, ¿verdad? Es como se preparaban los reyes en aquel tiempo antes de salir a la batalla. Venían a la presencia de Dios, obviamente el sacerdote, y en particular cuando eran batallas que consideraban muy relevantes, pues venía el sumo sacerdote y era el que ofrecía los sacrificios y obviamente en presencia de quien quería ofrecer el sacrificio, en este caso en presencia del rey, y esa manera pues se elevaban las oraciones y esperaban la respuesta de Dios. Pero aquí vemos cómo la multitud que mira todo esto que está sucediendo responde a la oración del rey con el clamor, diciendo: Jehová te oiga en el día del conflicto. Este es uno de los salmos más conmovedores, mis amados, por su tensa conciencia de los problemas de vida o muerte que pronto se resolverían. Eh, y con el ojo de la fe, ustedes y yo ahora podemos ver que esto también habla de la gran batalla librada por uno más grande que el rey David. La batalla, la mayor batalla librada ha sido ya llevada a cabo por nuestro Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador, el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él ya libró la gran batalla y nos ha dado la victoria, mis amados. Y ahora, pues ustedes y yo podemos imaginarnos esta oración ofrecida proféticamente por nuestro Señor Jesucristo mientras avanzaba hacia la cruz, donde Él libraría la batalla más grande contra el pecado, contra la muerte y contra el poder de Satanás. Mis amados, nosotros tenemos que aprender de esta oración algo muy especial. Comprender que cuando nosotros pues estamos preparando nuestro día a día, llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y buscar que el Eterno pues nos responda cuando vamos a tener este tipo de conflictos, de situaciones, de vicisitudes a lo largo del día y que Él nos responda en el momento de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento y que de esa manera pues nosotros podamos ir avanzando en el caminar de nuestra vida aquí en la tierra. Nos ha dado ya la victoria final, sí, pero recuerden que día a día vamos así librando batallas, ¿verdad? Que el Señor permite que tengamos, pues justamente porque Él quiere que nosotros crezcamos, que vayamos creciendo no solamente en conocimiento, sino madurando en el Señor. Y por eso ahí la declaración de te oiga en el día del conflicto, te defienda, te envíe ayuda, te sostenga, pues es el patrón, ¿verdad? Que se sigue en la poesía hebrea. Y esta idea se expresa intensamente mediante el uso de la repetición con ligera variación. Eh, es algo así como el uso de sinónimos, como para hacer énfasis en lo que queremos declarar. No sé si han visto las parodias de algunos programas en donde normalmente se utilizan una serie de sinónimos para hacer una sola declaración. Bueno, la poesía hebrea justamente estaba en esa misma idea, ¿verdad? Hacer una serie de declaraciones que a final de cuentas era una sola, con una serie de sinónimos. Eh, pero vemos aquí cómo David estaba a punto de llevar a Israel a la batalla y necesitaba la ayuda de Dios. Esto es lo que verdaderamente debemos de captar de esta condición, de este salmo, de este versículo en particular. Él necesitaba la ayuda de Dios en cada una de estas formas, en defensa, en ayuda, en sostenimiento, ¿verdad? Y es lo que nosotros necesitamos día a día, mis amados. Entonces, debido a que el rey David estaba a punto de llevar a Israel en su conjunto a la batalla, el lenguaje está lleno de referencias apelando al Señor como el Dios de Israel. Se lo nombra como Jehová, utilizando el Yahweh, ¿verdad? O sea, el nombre de el pacto de Dios. También se lo nombra como el Dios de Jacob, recordando al patriarca de Israel. Se lo nombra también desde el santuario, recordando el tabernáculo,
o sea, el centro de adoración del pueblo de Israel, y también se lo nombra desde Sión, refiriéndose pues a las colinas de Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, aquí la oración de que Dios desde Sión te sostenga es adecuada para algo más que solamente el campo de batalla. También es apropiada para hasta para el púlpito de la iglesia, ¿verdad? Que es un campo de batalla en un sentido espiritual. Nosotros necesitamos que Dios nos sostenga desde Sión, desde el tabernáculo propiamente, desde la presencia de Dios, cuando estamos haciendo la declaración de la palabra, porque justamente en el púlpito, en este foro, pues están librando una gran batalla espiritual. Quiero decirles que aun cuando estamos a distancia, déjenme comentarles que estamos cerca, estamos unidos en Cristo y estamos librando batallas. Cuántas veces de repente el equipo no funciona, de repente no se escucha correctamente, o de repente sale algo que nos desvía, nos distrae y nos saca de la condición de lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y eso es el librar las batallas, mis amados. Muchas ocasiones decimos, mejor hoy no escucho esto, mejor me pongo a hacer otras actividades, me es un poco más importante aquí o allá, y aquí es a donde se libra esa batalla espiritual. Este versículo es una bendición digna, ¿verdad? De todos los días por la mañana. Y puede ser el saludo de un pastor hacia su pueblo, ¿verdad? O de una iglesia hacia su ministro. O sea, de ustedes hacia mí, que desde Sión ese Jehová de los ejércitos nos sostenga. Y hoy lo declaro en tu vida. Yo ruego en el nombre de Jesús que desde Sión Yahweh te sostenga con la diestra de su poder. Y espero que sea recíproco, ¿verdad? Yo sé que también ustedes oran por mi vida y sabemos que ahí vamos librando estas batallas porque Dios nos ha dado ya la victoria final. Amén. Bueno, el versículo 3 dice que el Señor reciba tu sacrificio, porque ahí es a donde está toda el meollo del asunto, ¿verdad? Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Aquí dice, recordará todas tus oblaciones y de tu holocausto se sacará la ceniza siempre. Es exactamente lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Hacer memoria de todo lo que nosotros levantamos en ofrenda, en adoración, y Él pues acepta nuestro holocausto, todo lo que el sacrificio, ¿verdad? Pues podemos nosotros levantar delante de nuestro Padre Celestial. Cuando dice haga memoria de todas tus ofrendas, fíjense que el sacrificio se hacía comúnmente en momentos importantes, como lo es ahorita que estamos estudiando este capítulo, en la víspera de la batalla. Y esta es una oración que el Señor vería y recibiría los sacrificios que haría el rey David antes de la guerra. Todas tus ofrendas, justamente la palabra minjá que se menciona aquí es una ofrenda de gratitud y rara vez se usa para significar un sacrificio de sangre o sangriento, ¿no? Las minjá normalmente son ofrendas de gratitud. Y es ahora lo que ustedes y yo levantamos delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros ya no hacemos ¿cómo se llama? Esos sacrificios sangrientos, ¿verdad? Donde ofrecemos algún animal inocente por alguna situación en particular, sino es una oblación. Justamente la palabra minjá nos lleva al entendimiento de oblación, de un sacrificio de paz, de una ofrenda de gratitud. Amén. Y entonces dice, haga memoria y acepte tu holocausto. Esto nos recuerda que no todos los sacrificios son aceptados ante Dios, mis amados. Si no se ofrecen con fe y de acuerdo con el sistema levítico, Dios no los recordaría ni los aceptaría. Por lo tanto, pues aquí el deseo es que todo esto se haga en referencia a lo que Dios ordenó, a los misbot o mandamientos, ¿verdad? De cómo se deben llevar a cabo, pues todas estas ofrendas. Holocausto, la palabra olag, aquí mencionado, es un sacrificio sangriento. La sangre de la víctima se derramaba en el altar, ¿verdad? En el ara, en la piedra de sacrificio,
y la carne se consumía a fuego. Entonces, el lugar de la fe es importantísimo, mis amados, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el que traía la ofrenda tenía que confiar en que el sacrificio supremo y perfecto que Dios proporcionaría un día, ¿verdad? A- a- que apuntaba claramente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, allí en el ara, en esa piedra de sacrificio, en la cruz del Calvario, mis amados. Y ahora pues nosotros vemos que Dios ha aceptado completamente ese sacrificio, porque fue perfecto, fue un sacrificio llevado a cabo tal cual se designó desde el sistema levítico. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, pues ahora nos ha dado la victoria, porque Él cumplió completamente con todo eso. Ujú. Miren, por ejemplo, la oración por la aceptación del holocausto es muy gráfica, ya que la palabra traducida por aceptar es literalmente estimar la grosura, estimar lo que para Dios era valioso. Y déjenme decirles que en Cristo Jesús, Él aceptó el holocausto de una manera completa, estimó completamente todo lo agradable para Dios que fue puesto en esa condición en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros tenemos la gran bendición de lo que trajo en consecuencia. El mérito de nuestro Señor Jesucristo vino a ser bendición para nuestra vida. Amén. Fíjense, la palabra Selah, la idea en hebreo de esta palabra, que aparece 74 veces en el Antiguo Testamento, es como una pausa, como una condición, ¿verdad? De una pausa reflexiva. Y la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios piensan que se habla de esta palabra reflexiva, de esta pausa, perdón, reflexiva. Es una pausa para meditar en las palabras que se acaban de pronunciar. Y también puede ser una instrucción musical o un interludio musical de algún tipo. Nosotros vamos a tomar este Selah como una oportunidad para considerar a nuestro Señor Jesucristo y ver que esta oración fue apropiada para Él mientras se enfrentaba a la cruz del Calvario. Entonces la oración era digna de ser hecha, que Dios ciertamente haría memoria y aceptaría la ofrenda que Jesús hizo en la cruz y que con esta justa razón podría llamarse holocausto, ya que fue quemado con el fuego justo del juicio de Dios y Jesús no retuvo nada en este sacrificio. Obviamente nosotros leemos y entendemos que nuestro Señor Jesucristo no fue quemado en llamas, ¿verdad? Pero sí fue quemado con el fuego del justo juicio de Dios. O sea, Dios recibió el holocausto completo, mis amados hermanos. Y por eso tenemos que hacer Selah. Tenemos que tomar un tiempo de reflexión justamente en este momento para comprender todo lo que se ganó a través de este tipo de oración. Esta oración vino a generar proféticamente lo que nosotros ahora ya tenemos en consecuencia. ¿Verdad? Proféticamente se hablaba de que se hiciera memoria y aceptara la ofrenda completa, ese holocausto que se llevó y se generó en la cruz del Calvario. Y pues ahora vemos que Dios hace memoria de eso. Ahora ustedes y yo somos justificados por esa acción en Cristo Jesús, por la fe que ejercemos en Él. Y por eso tenemos ahora este Selah como una oportunidad para considerar todo esto, hacer memoria, tenerlo fresco constantemente, meditar en todo esto y que de esa manera, ¿verdad? Pues nosotros vayamos apropiándonos de lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Somos sanos en el nombre de Jesús por su llaga. Somos libres por su cautiverio. Somos ricos por su pobreza. Somos nosotros más que victoriosos porque Cristo ganó todo eso para nosotros, mis amados. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer como un Selah, como una condición, ¿verdad? Como una pausa reflexiva, ¿ok? Bueno, después en el versículo 4 vamos a ver que Jehová cumple nuestros deseos y dice la palabra de Dios,
te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. En este momento, pues el rey David tenía un deseo, ¿verdad? ¿Cuál era el deseo del rey David en este momento, en lo que estamos analizando, en el contexto de cómo estamos analizando este salmo? Pues el deseo era de defender al pueblo de Dios y al reino en pacto con Dios, ¿verdad? En unidad con Dios. Por lo tanto, era bueno orar, pues que te dé conforme al deseo de tu corazón. Miren, muchas personas hacen una declaración, ¿verdad? Que ya la tienen como un dicho, que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Y nosotros al leer la palabra de Dios vemos que efectivamente Dios cumple el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando estamos alineados al corazón de Dios, a lo que Dios, ¿verdad? Está en esa condición. Cuando nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios, Dios cumple los deseos de nuestro corazón, hasta los caprichos de nuestro corazón, alineados al deseo de Dios. Y endereza jorobados, porque efectivamente vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Simplemente enderezó personas que tenían una condición de esa naturaleza. Entonces, vamos viendo que cuando estudiamos y meditamos la palabra de Dios, hay cosas que sí podemos y debemos declarar correctamente. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Yo deseo que cuando tu corazón se alinea al corazón de Dios, verdaderamente yo pido que Dios te dé conforme a ese deseo que hay en tu corazón, porque a final de cuentas ese deseo que hay en tu corazón, Dios lo puso. Dios lo puso para que un día, en el tiempo perfecto de Dios, viniera a hacerse realidad ese deseo, ese anhelo. Cuando nuestros deseos, nuestros anhelos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios para nosotros, pues podemos hacer esta misma oración con confianza. También podemos buscar que Dios ponga nuestros deseos cada vez más en sintonía, en conformidad con los suyos. Y ese es el curso natural de un crecimiento cristiano, ¿verdad? Por eso Dios nos está llevando en una condición de crisis constantes de fe para ir haciéndonos madurar, para que pasemos esas pruebas, mis amados, que no nos quedemos tirados, que no nos quedemos como el día de ayer en la noche decía, que no nos quedemos justo cuando ya está la bendición a la puerta de nuestra vida, por no tener ese crecimiento espiritual, dejemos que esa bendición se pierda. Dios nos está llevando a un crecimiento y eso es lo que debemos desear nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y cumpla todo tu consejo. Ya que el consejo de David era la victoria para el pueblo de Dios, ¿verdad? Esta era una oración buena y necesaria para orar. Entonces vamos viendo cómo hay oraciones que son hasta necesarias en el momento, son buenas en el momento, cuando el contexto está correcto. Vemos que esta declaración también se aplica al gran deseo y el propósito del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la batalla para lograr nuestra salvación. Miramos a nuestro buen Jesús luchando en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Y allí es como nosotros le podemos contestar, como este salmo, que te dé Dios conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Se imaginan cómo Dios nos está llevando en este momento al mismo huerto de Getsemaní? Ya pasó eso hace mucho tiempo, hace ya prácticamente 2000 años. Pero ahorita el Señor nos está llevando en el Espíritu a orar junto con nuestro Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y allí ustedes y yo le estamos en este momento contestando, Jehová te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Recordemos que Dios es atemporal y Dios nos puede llevar y traer y proyectar hacia lo que vendrá a continuación en el Espíritu. Y hoy te estamos poniendo en especial énfasis en esto, mis amados, porque justamente estábamos ustedes y yo allí en el huerto de Getsemaní, en nuestra oración, que Dios cumpliera el deseo del corazón de Cristo, de traernos a la salvación. Imagínense nada más cómo es este manejo de circunstancias que Dios nos permite tener. También estábamos allí en el Calvario,
¿verdad? En el Gólgota, viendo y siendo partícipes del asesinato de nuestro Señor Jesucristo, porque por nuestros pecados Él fue muerto, Él fue vituperado, Él fue llevado hasta esa condición de muerte y muerte de cruz. Pero también le damos gloria a Dios porque también estuvimos con Él en el día en que Jesucristo resucitó. Espiritualmente también estábamos con Él en una actitud de arrepentimiento, de haber comprendido que su muerte fue por nuestra causa y que ahora nosotros podemos levantarnos en fe y decirle, Señor, gracias. ¿verdad? Entonces, vemos cómo a nivel personal también vemos que Dios le da a cada uno un consejo para cumplir en su gran plan de las edades, de las épocas, de las generaciones, mis amados. Entonces, la clave para una vida de deseo cumplido y un propósito logrado, pues es encontrar nuestro lugar en su gran plan, establecernos allí, en donde vemos a través de ese trazo del plan perfecto de Dios, dónde encajamos, dónde venimos a ser la parte o la pieza del rompecabezas que se necesita y empezar a actuar en consecuencia, en lugar de esperar solamente a que Dios sea un actor en nuestro plan. Nosotros también tenemos que ser partícipes, mis amados. Jesús conocía este deseo y propósito cumplidos que se muestran en su oración en todo el capítulo 17 de Juan. Y por eso específicamente en el versículo 5 de Juan 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y mis amados, eso es encajar correctamente en el plan perfecto de Dios. Ustedes y yo un día tendremos que levantar esta misma declaración delante de Dios. Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿De qué manera? Bueno, al contribuir con los dones y talentos que tú me diste, al contribuir con mi estilo personal dentro de tu reino, al contribuir con lo que para mí viene a ser eh, eh, lo que tú pusiste que fuera grato en mi vida y hacer, por ejemplo, hay personas a las que Dios llama a atender a niños, hay personas a las que Dios llama a atender a ancianitos, ¿verdad? Y vienen a hacerlo con pasión, mostrando esa pasión y ese deseo de cumplir su propósito aquí en la tierra, mis amados. Eso es lo que verdaderamente tenemos que comprender. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo, pues conoció este deseo y propósito cumplidos en su vida, mostrando por estas palabras hacia el final de su vida terrenal, ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pues mis amados hermanos, nosotros un día tendremos que hacer esta oración. Padre, te doy gracias porque me permitiste llegar hasta el final por la fe que me diste. Sufrí, pasé por situaciones, he peleado la batalla, sí. Tuve que pasar por muchas cosas, sí, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero Dios, he guardado la fe y he acabado la obra que tú me diste que hiciera aquí en la tierra. Y por eso tenemos que estar activos, mis amados, ser partícipes, ¿verdad? No solamente ser observadores, no solamente estar en una actitud de pues, a ver qué hacen o qué dejan de hacer. No, poner nosotros también lo que tenemos que poner en el reino de los cielos. Muchas veces, pues Dios nos ha llamado durante mucho tiempo solamente a participar en apoyo económico, en apoyo de alguna manera para los ministros, para los siervos de Dios. Yo durante cuánto tiempo pasé más de 12 años de mi vida en Cristo Jesús solamente siendo un apoyo, ¿verdad? Y ya después el Señor me llamó a otra situación, gloria a Dios, pero estoy siempre buscando, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de mi vida aquí en la tierra? El propósito de mi vida aquí en la tierra. Y Dios me ha mostrado exactamente qué es lo que tengo que hacer. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios también está mostrando a tu vida el plan perfecto que Dios creó para ti
el propósito por el cual tú estás aquí y tú estás siendo partícipe de la buena obra que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Siempre guardando la fe. Así es que vamos a ver cómo en el versículo 5, pues hay una declaración que el Señor conteste la oración, es lo que se pide, ¿verdad? Y dice el versículo 5: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Fíjense que aquí es cuando ya se utiliza el nosotros, o sea, en una condición en plural, ya no en singular. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación, era lo que comentaba al principio. Y esta era la confianza que la gente tenía en el éxito del rey David. Nosotros, ¿verdad? Levantamos en esa condición delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Ahora ustedes y yo podemos decir, nosotros nos alegraremos en tu salvación, refiriéndonos específicamente a nuestro Señor Jesús, al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque así como en aquel momento los judíos tenían tanta confianza en la liberación de Dios, que ya habían alzado un pendón de celebración, de júbilo, pues ahora nosotros también alzamos ese pendón de celebración, de júbilo, porque hemos visto ya la liberación de Dios en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento era una batalla, una guerra, ¿verdad? En donde iban en contra de sus enemigos físicos. Pues aquí ahora, mis amados hermanos, el izar las banderas, esos pendones, significa la victoria de Dios sobre los enemigos. Y es lo que ahora nosotros declaramos cada semana, ¿se dan cuenta? Cada semana que alzamos nuestro estandarte de adoración, pues estamos haciendo una celebración de júbilo, porque cada que declaramos a Jehová Sidkenu, Él se levanta como nuestro poderoso Jehová en justicia, ¿verdad? Cuando levantamos a nuestro Jehová Jireh, lo levantamos como nuestro proveedor. Cuando levantamos el estandarte o pendón o bandera, como ustedes le quieran llamar, de ese shalom, ¿verdad? Pues la paz de Dios viene sobre nuestras vidas y es así como nosotros nos vamos moviendo. Entonces el pendón es nuestra bandera de desafío en contra de nuestro enemigo o nuestra señal de triunfo para la gloria de Dios, quien nos ha dado la victoria, mis amados. Es por eso muy importante lo que hacemos. No nada más lo puso Dios en el corazón de nosotros como para a ver cómo llenamos el espacio el día domingo. No, son declaraciones poderosas. Dice la palabra de Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Una vez más vemos cómo la oración demuestra la confianza de que Dios escuchará y de que concederá las peticiones de su rey. Amén. O sea, realmente es lo que nosotros tenemos ya que tener bien puesto, mis amados hermanos. Confiados estemos en que Dios lo escucha y concede las peticiones de nuestro corazón. Y esto fue cierto tanto para David como para el hijo de David. Ahí en Juan capítulo 17 de los versículos 1 al 5, ¿verdad? Fue tan cierto como para David, como para el rey, tanto físico como para el rey de reyes, el señor de señores. Fue tan cierto como para el rey de Israel, como para el rey de reyes. Y Jesús oró por el éxito en su obra en la cruz. Y era impensable que el Padre Celestial no respondiera a las oraciones del Hijo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos levantar esta voz con autoridad, ¿sí? Con mucha autoridad. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Bueno, en la segunda parte de este capítulo vemos el triunfo del ungido del Señor. Y vemos ya en el versículo 6 cómo el Señor salva a su ungido. Y dice la palabra de Dios, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Aquí el rey David expresó la gran confianza de que Dios respondería a las oraciones de su pueblo. Dios salvaría, o sea, rescataría, ¿verdad? Al rey, a su ungido. Ahora, vamos a ver esta declaración de su ungido.
En un sentido, cada rey de Israel pues era ungido de parte de Dios, ¿verdad? Porque todos eran designados para su oficio mediante una unción literal de aceite que se derramaba sobre su cabeza. ¿Recuerdan cómo fue ungido David muchos años antes de que tomara la posición del reino, de que se pudiera colocar en el trono real? Bueno, Samuel fue a la casa del padre de David y anduvo buscando, ¿verdad? Hasta que vino David y fue ungido en ese momento. Pero también Samuel había ungido previamente a Saúl, quien era rey en ese momento, y así cada rey tenía que ser ungido. Y por eso la declaración es muy correcta, su ungido, o sea, el ungido de Dios. Esta unción literal con aceite es una imagen de la unción espiritual con el Espíritu Santo necesaria para nuestro deber de guiar al pueblo de Dios como rey. Al decir su ungido, David se refiere a sí mismo como rey, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, también se entendía como que vendría un ungido supremo. No confundamos las posiciones de cada uno. El Rey perfecto de Israel, el Cristo, el Mesías, el esperado, el amado, el deseado. Amén. El ungido del Señor. Eso ya lo vimos también ahí en el Salmo número 2 y en algunos otros salmos se ve. Fue cierto de David e Israel en su tiempo que el Señor salva a su ungido, o sea, a David y a su pueblo, ¿verdad? Pero aún es más perfectamente cierto en el último y perfecto ungido, que es Jesucristo. Porque a través de Jesucristo venimos a salvación y vida eterna, no solamente el pueblo de Israel, sino todo aquel que profesa una fe genuina en Cristo Jesús. El verbo salva, de la misma raíz que victorioso, podría traducirse como el Señor da la victoria a su ungido. Eh, entonces, fíjense, voy a hacer el comentario de que en verdad que Jehová salva a su ungido, porque primero, el Padre salvó al Hijo del pecado. Segundo, el Padre salvó al Hijo de la soberbia. Tercero, el Padre salvó al Hijo de la autosuficiencia. Cuarto, el Padre salvó al Hijo de la deuda. Quinto, el Padre salvó al Hijo del fracaso. Y sexto, el Padre salvó al Hijo de la muerte, resucitándolo de los muertos. Y esa misma salvación ha venido a nuestras vidas, mis amados. Hoy te quiero decir que Dios, Padre, verdaderamente te está salvando a ti del pecado, de la soberbia, de la autosuficiencia, de la duda o falta de fe, del fracaso y lo más glorioso, de la muerte, porque tú y yo ya estamos resucitados en Cristo Jesús. Amén. Ahí está el punto clave de todo esto, mis amados. Dice la palabra de Dios, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esto confirma y refuerza claramente la idea de que Jehová salva a su ungido. Fíjense, es salvado porque lo oirá. O sea, Dios no guarda silencio ante su ungido. Es salvado desde los cielos. O sea, Dios oye y envía ayuda desde su trono celestial. Es salvado con poder. O sea, viene la potencia salvadora de nuestro Padre, la diestra de poder sobre la vida de su ungido para salvarlo. Y es salvado con habilidad y favor. O sea, con la potencia de su diestra, dice la palabra, ¿verdad? Y cada uno de estos fue cierto para el rey David, pero aún más perfectamente cierto para el hijo de David, el ungido definitivo del Señor, el rey de reyes, el señor de señores. Es un poco repetitivo lo que digo, pero es verdad. Necesitamos tenerlo bien claro, mis amados. Amén. Bueno, en el versículo 7 se nos da la confianza en el nombre del Señor y dice la palabra de Dios, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Fíjense cómo aquí David sabía en qué confiaban los reyes y su pueblo, en la fuerza humana y las formas en que a menudo se expresan, ¿verdad? En carros y caballos. Si pudiera escribir el día de hoy, David podría decir algo como esto. Algunos confían en las armas nucleares,
Y algunos confían en los tanques de guerra, en los grandes aviones, en todo ese arsenal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es parte de la naturaleza humana depositar nuestra confianza en las cosas que vemos, en todo eso que de alguna manera vemos que es destructivo, que puede llevar a la destrucción al prójimo. En aquellos tiempos los carros y caballos eran muy terribles, mis amados, especialmente para los soldados primerizos que no estaban acostumbrados al arrebato de esos animales, de los carros, cómo entraban a combate con velocidad diferente a la velocidad del hombre, ¿verdad? Pero ahora ustedes y yo tenemos algo mucho más, escúchenme bien, mucho más fuerte. Es el nombre que se nombra sobre todo nombre. Eso es lo más poderoso que ahora tenemos ustedes y yo. Parte de la razón por la que David se negó a confiar en carros y caballos fue porque Dios lo había ordenado así. Ordenó en la ley de Moisés que los reyes de Israel no multiplicaran caballos para sí mismos, ni para usarlos en la caballería, ni para tirar de los carros de guerra. Eso lo vemos en Deuteronomio 17:10. Hoy el Señor te está ordenando a ti en el nombre de Jesús que no te confíes en lo que tú puedes ver físicamente. Él nos ha ordenado, ¿verdad?, a tener una condición correcta delante de Dios. No debemos nosotros buscar multiplicar para nosotros cosas que a final de cuentas viene a ser idolatría, viene a ser desvío de la atención que le debemos a Dios. Y por eso David trazó un fuerte contraste. Ellos confían en esas cosas, mas nuestra confianza está en Dios. Cuando dice tendremos memoria, ¿verdad? Esa es una declaración, mis amados hermanos, del nombre de Jehová tendremos, dice nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, vemos aquí cómo en la guerra espiritual, en la que todos estamos comprometidos, ustedes y yo, el primer y necesario paso hacia la victoria es renunciar a toda confianza en la sabiduría, en la fuerza de la naturaleza, en la fuerza del mundo, en mi fuerza personal, en mi intelecto, en mi poder económico. Es renunciar a todo eso y recordar todo en todo momento, mis amados, que no podemos hacer nada, sino en el nombre que es ha dado sobre todo nombre, sino por los méritos, no por nuestros méritos, sino por el poder, no por nuestro poder, sino por el amor a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Todo lo podemos hacer en Cristo, pero solo es a través de Él que podemos lograr verdaderamente la victoria. Nuestra confianza debe estar en Él y solo en Él, no en lo que nosotros podamos hacer, no en nuestros méritos, no en nuestro amor propio, sino todo en el nombre de Jesús, mis amados. Dice Spurgeon, y lo cito tal cual, ay, dice, ¿cuántos en nuestros días que profesan ser del Señor dependen tan abyectamente de sus semejantes o de un brazo de carne de una forma u otra, como si nunca hubieran conocido el nombre de Jehová en absoluto? Y es verdad, muchos de nosotros decimos, confío en Dios, pero confío más en el hermano que me va a prestar dinero. Confío en Dios, pero confío más en aquel hermano que puede ayudarme cuando tengo algún problema. Confío en Dios, pero confío más en mis fuerzas porque estoy joven, porque ahorita puedo hacer y deshacer. No, mis amados, nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que vivimos en Cristo Jesús. Y por eso podemos declarar como David lo hizo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces, vemos aquí cómo David puso su confianza en la persona, en el carácter de Dios. No llevaba el nombre de Jehová como un encantamiento mágico o como la patita de conejo, no. Más bien, el nombre habla del carácter comprensivo de Dios y es una expresión de su fidelidad hacia su pueblo, hacia su pacto con Israel. Entonces, por el nombre de Dios se entiende generalmente, en las Sagradas Escrituras, obviamente, las diversas propiedades y atributos de Dios. Ajá, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios.
Estas propiedades y atributos componen y constituyen el nombre de Dios. Como dice Salomón, el nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y está salvo. Amén. Han visto cuando se declara, ¿verdad? Que Jehová es nuestra roca fuerte, nuestro castillo de esperanza, Él es nuestro alto refugio. Ese es el carácter. Esa es la fidelidad de Dios, mis amados. Esto, el carácter y la fidelidad de Dios, era más fuerte para David y para el pueblo de Israel que miles de carros o caballos que se pudieran utilizar en su contra. Por lo tanto, sentimos un desafío triunfante en David cuando dice, mas nosotros, con esa autoridad, tendremos memoria. O sea, aquí reconoce lo fácil que es olvidar y lo contrario a la intuición de la naturaleza humana, que es confiar en Dios en lugar de en la fuerza y en los recursos humanos. Ya en el versículo 8 y 9, por último, para terminar este capítulo, se nos da el triunfo de los que confían en el Señor. Dice la palabra de Dios, ellos flaquean y caen. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Fíjense aquí cómo la confianza de David en Dios podría justificarse por muchos motivos. Pero uno de ellos era la simple verdad de que David descubrió que confiar en Dios funciona. Y aprendió que esta fe conduce al éxito. Hoy es lo que tenemos que quedarnos en esta mañana hermosa que Dios nos ha dado. Ya descubrimos, hoy Dios está abriendo nuestros ojos espirituales, mis amados, que confiar en Dios funciona. Ya lo hemos vivido anteriormente. Hoy el Señor nos lo está recordando. Confiar en Dios funciona. Y estamos aprendiendo que la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo nos va a conducir al éxito total. Entonces, vemos como lo contrario, el contraste. Los que confiaban en carros y caballos, pues dice la palabra de Dios, flaquean y caen. Los que se acordaron del nombre del Señor, los que tienen presente el nombre del Señor, los que invocan al nombre del Señor, dicen, nos levantamos y estamos en pie. Hoy yo declaro que tú, en cualquier momento, circunstancia o situación, lejos de empezar a pensar en que la ayuda viene del hombre, de la fuerza física, de lo visible, tengas en memoria el nombre de Jehová, el nombre de ese Dios todopoderoso. Amén. Y vas a ver cómo Dios te pone de pie. Y por eso la última declaración de este salmo dice, salva Jehová, salva Jehová. Se está diciendo, es real que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Miren, el rescate del que David cantaba con confianza no había llegado del todo, ¿eh? Apenas estaban preparando para la batalla, como lo vimos desde el inicio de este capítulo. Todavía necesitaba clamar, salva Jehová, ¿verdad? Aún así confiaba en la respuesta anticipada de Dios. Este es el lenguaje de la fe, previo a la batalla. No antes de la batalla, sino antes de la batalla. Justamente es cuando nosotros declaramos por fe lo que va a venir a continuación. Padre, hoy en el nombre de Jesús me declaro sano. Sí, pero todavía estoy batallando en eso. Pues sí, estás en la batalla, pero tu fe tiene que venir antes de la batalla. No después de la batalla. Ya cuando viste que el Señor te salvó, qué fácil es decir, ¿verdad? Como coloquialmente se dice en el argot taurino, a toro pasado, puedes decir, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Sí, pero cuando venía el toro de frente, ¿qué harías? ¿O qué tenías que hacer? Para mucha gente, ¿verdad? Ver al toro de frente es el problema que se le viene encima. Y qué fácil es, después de que ya vimos que el problema pasó y que hizo sus estragos, que trajo destrozos, no, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Sí, el hubiera, pues sabemos que no existe. Y qué fácil es decir, hubiera. Mejor es decir, yo estoy haciendo lo que me corresponde. Tengo la fe en nuestro Señor, que Dios ya me levantó,
que Dios me salvó, que Dios me dio la victoria, que Dios me dio la sanidad antes de lo que viene, no después. Entonces, la frase final, literalmente, cuando dice en el día de nuestro llamamiento, tiene un eco contundente del primer versículo, del versículo inicial, que justamente inicia con Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Se dan cuenta cómo es tan hilado, tan perfecto lo que Dios nos da a través de su bendita palabra? Es el momento de hacer un selah, ¿verdad? Una reflexión, una pausa reflexiva de todo esto que hemos estado analizando el día de hoy, mis amados, y que verdaderamente recibamos de parte de Dios la bendición que Él preparó para este día, para el día de hoy. Hoy el Señor nos ha levantado en victoria. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial.